Otro congresista desea hacer uso de la palabra. Congresista Tupto. Presidente, me gustaría que el ministro nuevamente pueda leer, releer, explicar, reexplicar esto, porque el congresista Vergara dijo que en este artículo está indicando que se faculta al Poder Ejecutivo a cambiar gasto de inversión por gasto corriente, y eso nunca se ha visto, ¿no? Al contrario, sí, ¿no? Lo que sí hemos visto que los gastos corrientes, cuando hay un sobrante, un saldo, lo convertimos en gasto de inversión. En todo caso, ¿en qué parte? Y si no se entiende muy bien, por cuestión de léxico, por cuestión de sintaxis, hay que mejorar eso. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el congresista Pacori. Sí, señor presidente, respecto a este párrafo que está en cuestión y que está en debate, no es que, digamos, el debate pueda haber para que se le dé una mirada obstruccionista desde el Congreso de la República a la ley de presupuesto. Pero lo que sí queda claro es que una disposición reglamentaria la pueden trabajar desde el Ejecutivo, pero una disposición complementaria puede tener un rango de norma de ley, y esto podría permitir de que se modifiquen algunos de los textos que están acá presentes. Es por eso que nosotros decíamos de que si es necesario esto podría ser retirado o buscarse una redacción que le dé mejor precisión para que esto pueda caminarse hacia adelante. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Bueno, saludar al presidente. Creo que hay interés por avanzar de la aprobación de los artículos, y en eso estamos todos preocupados. Felicitarlo por la conducción, pero también, presidente, plantearle la preocupación de este año, porque hay muchos proyectos precisamente que se tienen que hacer modificaciones en el presupuesto fiscal del año 2019, casos de los gobiernos regionales, y es el caso concreto aquí que nos han alcanzado, el caso del gobierno regional de Ayacucho, en el cuadro anexo de propuesta de modificaciones en el proyecto del presupuesto del año fiscal 2019 para los proyectos de inversión pública a nivel presupuestal 444 del gobierno regional en el proyecto de ley 3282-2018. Estos son algunos de los problemas que se presentan precisamente en el marco de la ejecución presupuestal, y habría que evitar que estos proyectos tengan que estar necesitando nuevamente de una ley para poder ser aprobados. Creo que esa es un poco la tónica y la preocupación que recoge este articulado que hemos estado discutiendo en estos momentos. Esperando pueda acoger la disposición. Muchísimas gracias, presidente. ¿Algún otro congresista desea hacer el uso de la palabra? Si ningún congresista hace el uso de la palabra, le damos el uso de la palabra al ministro Carlos Oliva. Gracias, presidente. A ver, vamos a reexplicar, como dijo el congresista hace un momento. La Ley General del Presupuesto Público, la Ley General, no este proyecto de ley, la Ley General prohíbe que el dinero de inversiones pase a gasto corriente. Eso estaba en la 28411 y está en el último decreto legislativo que se ha aprobado. Entonces, eso debería quedar meridianamente claro. No se puede pasar dinero de gasto de inversión a gasto corriente. Eso está prohibido en la Ley General del Sistema. Entonces, pensar que con un reglamento que tiene obviamente un nivel mucho más bajo de una ley, que con un reglamento nosotros podamos autorizar, o cualquiera pueda autorizar, que se pase dinero de inversiones a gasto corriente, yo creo que no tendría mucho asidero, ¿no? Obviamente el reglamento es una norma con un rango que, como digo, está por debajo de la ley, por debajo de un decreto supremo. Entonces, eso está totalmente descartado, eso es ilegal, eso no se puede hacer, eso nunca se ha hecho y es imposible hacerlo. No sé qué más les puedo decir en ese sentido. O sea, yo creo que esa preocupación que tienen algunos congresistas no tiene asidero legal. Sobre lo que comentaba el congresista Quintanilla, cuando se hacen transferencias, efectivamente tiene que haber un visto bueno del Poder Ejecutivo, del Ministerio del caso, porque se firma un convenio, y en ese convenio se ponen una serie de pautas. Entonces, repito, ya se ha hecho el mejor esfuerzo por asignar desde el inicio los dineros
a los gobiernos regionales y locales. La idea es que se siga aumentando ese porcentaje, pero esto es lo máximo que se ha podido hacer hasta el momento que se cerró el presupuesto. Y eso radica en la mala programación que tenemos en el país. Una vez que mejoremos la programación, yo estoy seguro que vamos a hacer todo el esfuerzo y vamos a hacer posible que desde el 1 de enero los presupuestos ya estén en los gobiernos regionales y locales. Pero en este momento, como les digo, todavía no tenemos bien este sistema de programación. Por lo tanto, los ministerios no tienen toda la información necesaria, porque los ministerios, que son los responsables al final de todo, de financiar esas obras, ellos tienen que cerciorarse de que esas obras siguen la política nacional, están en el plan multianual de inversiones, está cerrando brechas, hay una serie de cosas que tienen que verificarse. Entonces no basta con que haya un expediente técnico que esté listo para que automáticamente se financie. Hay una política detrás. Esa política es el cierre de brechas. O sea, puede haber un proyecto con expediente técnico de un monumento a la papa y por lo tanto automáticamente hay que darle porque ya tiene un expediente técnico. Eso no es dable, eso no es la política que se está siguiendo. Y es por eso que hay siempre una verificación de una serie de criterios que lo hace siempre el Ministerio del Caso. Y repito, para el próximo año nosotros esperaríamos que haya muchos más proyectos que se puedan financiar desde el inicio, siempre con los convenios que se firman entre los ministerios y los gobiernos regionales y locales. Gracias, presidente. En todo caso, vamos a someter a votación el artículo 12 con la redacción que está sugiriendo de agregar el párrafo numeral 12.4, ¿no? Con esta... Gracias, presidente. Yo le había pedido en el 12.1 el párrafo final que sea retirado. Con eso, en todo caso, pido cuestión previa, presidente, para que se vote en ese sentido, pidiendo el artículo 12.1 que el último párrafo sea retirado. Usa la palabra la congresista Mercedes Arauz. Para evitar el retiro y entendiendo la posición que presentó el congresista Pacori, que era básicamente el tema reglamentario, quedarnos solo en lo reglamentario y no lo complementario, creo que podemos hacerlo sin incluir la palabra complementario y no extendernos. No, lo que quiere es hacerlo vía reglamento. Es que no se puede hacer modificaciones presupuestales vía reglamento, eso es lo que está prohibido. Incluyen en delito los que hacen ese tipo de cosas. Lo que está haciendo es vía reglamento facilitar el procedimiento, nada más. O sea, la verdad, estamos yendo a un extremo donde no le dan otra vez la facilidad al ministerio para poder hacer rápidamente el procedimiento de asignación. ¿Algún congresista se usa la palabra? Con esta Quintanilla. Señor presidente, se supone, digamos, de que si incluimos la transferencia para los proyectos técnicos y el ministerio da un reglamento, va a dar o existe, y para la ejecución de una obra hay una serie de requisitos, no solo es el expediente técnico, sino en la categoría que maneja el ministerio, de que hay proyectos por culminar, proyectos en ejecución, proyectos con expediente técnico aprobado, proyectos viables y con de preinversión, son distintos niveles y categorías. Nosotros persistimos que tienen que incluirse los proyectos que tienen presupuesto técnico con todas las normativas, no están. Solo están hasta los proyectos que están siendo ejecutados pues, para culminar los mismos. En todo caso, nosotros vamos a votar en contra porque vamos a presentar un proyecto alternativo al respecto. Nosotros tenemos, y lo anuncio, profundas diferencias de cómo se maneja la economía en el país. ¿Algún otro congresista usa la palabra? Sí, presidente. Le damos el uso de la palabra a la congresista Mercedes Arauz. Muchas gracias, señor presidente. La lógica es que esté en un marco multianual, porque si no, lo que sucede es que aprobamos proyectos que sí pueden tener expediente técnico, que dicen de repente me cuesta 19 millones de soles el próximo año, pero al año siguiente cuesta 250 millones o 400 millones. Si no está bien marcado dentro de una lógica multianual, es bien fácil dar un proyecto porque tiene expediente técnico y después comprometer recursos para más años sin haberlo hecho adecuadamente. Por eso la lógica tiene que incluir otros criterios que no solamente el expediente técnico, porque si no, ahí nos atoramos. Esa es la lógica de no poder comprometer recursos que si no se pueden comprometer, no se deben comprometer, ¿no?
Ahora, yo creo que lo que sugería era reducir el riesgo, pero bueno, escuchemos lo que dice la señora Beteta sobre el tema del tema, porque con un reglamento no se puede modificar el reglamento, eso es la ley, perdón. Tiene la palabra con esta Beteta. Gracias, presidente. Presidente, yo había sido bien clara para que quizás podamos ir avanzando en el sentido, creo es mejor quitar, por ejemplo, esta parte final de que considero que es innecesario. Ya cada sector, cada ministerio tiene sus normas, tiene sus reglamentos, cuándo es viable o no es viable un proyecto de inversión pública. Entonces, lo que yo entiendo con esta inclusión en este artículo, lo que vamos a hacer es de que cada criterio, nuevamente volvemos al mismo criterio del funcionario, con criterios totalmente hechos y confeccionados desde un escritorio. Y, congresista, por favor. Que los funcionarios desde un escritorio puedan dictar medidas que atenten contra la inversión pública. Hemos sido testigos ahora, por ejemplo, los que muchas veces representamos a las regiones y acompañamos a nuestras autoridades, hemos visto la gran necesidad de las deficiencias que tienen los funcionarios de manera sectaria, de manera cuadriculada, hacen observaciones innecesarias a proyectos que ya habían pasado todas las etapas. Simplemente a un criterio unilateral del funcionario no han sido transferidos esos presupuestos. Por ejemplo, voy a dar un claro ejemplo que perjudicó millones de soles. Perjudicó a miles de distritos, provincias, con la modificatoria que hizo, por ejemplo, en ese entonces ministro de Vivienda, Carlos Brus, de cambiar todo lo que es el programa Mejorando mi Barrio. ¿Cuántos proyectos habían confeccionados y que tenían la viabilidad? Pero bueno, al señor se le ocurrió decir, no, ya no quiero solamente las pistas y veredas, sino también quiero proyectos completos que deberían de tener mercados, que tenían que tener plazas. ¿Y eso qué ha ocasionado? Que miles de proyectos se han quedado estancados. Por ello, presidente, para garantizar el buen funcionamiento y que se respete la ley del presupuesto, yo creo que aquí estamos aprobando cada artículo de manera responsable y por ello he planteado mi cuestión previa, que retirar ese último párrafo del artículo 12.1, porque ya no hay la necesidad. Lo que se quiere hacer es que con este artículo, que el Ministerio de Economía y Finanzas puede, a criterio unilateral de los funcionarios, sacar reglamentos o disposiciones complementarias para tener criterios que estén fuera de la norma vigente que tienen cada uno de los sectores. Gracias, presidente. Congresista Beteta, coordinado con el señor ministro, si usted retira la cuestión previa, ellos van a proceder a retirar para que sea de parte del mismo ministerio se retire. No sé si si usted retira primero la cuestión previa y ellos retiran, por lo tanto vamos al voto. Pero que parte su derecho constitucional. Así es. Sí, pero sí claramente está en la Constitución Política del Estado, pero para no hacer cuestión de Estado y ganar tiempo, porque estamos perdiendo más de 1 hora y 15 minutos en discutir un artículo, creo que es lo más conveniente. Entonces, la congresista Beteta retira la cuestión previa y también el señor ministro retira esa parte de ese artículo y vamos a someter a votación con las modificatorias propuestas de retiro y también agregar al párrafo 12.2 solicitado por el congresista Quintanilla. Señora congresista que estén de acuerdo, síganse, levanta la mano. A favor. 12.2. Era el que introdujo el párrafo. Los señores congresistas que estén en contra. 1. Abstenciones. Aprobado por mayoría. Artículo 13. Capítulo 3. Otras disposiciones para ejecución del gasto público. Artículo 13. Proyectos de inversión pública con financiamiento del Gobierno Nacional. 13.1. Autorízase en el año fiscal 2019 a las entidades del Gobierno Nacional que cuenten con recursos públicos. El artículo 13 es bastante grande, bastante largo y hay varios congresistas que están cansados. Suspendemos la sesión a mañana 8:30 de la mañana, teniendo en cuenta que hemos estado reunidos el día de hoy 8 horas 16 minutos. 5 de la tarde con 15 minutos, entonces para mañana a las 8:30 de la mañana se ha citado para continuar con la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto
que pues ha visto el día de hoy el dictamen de ley de endeudamiento para el año fiscal 2019, así como también lo que es la ley de equilibrio para el próximo año 2019. Es importante resaltar que se ha aprobado el dictamen de ley de endeudamiento para el próximo año, que dispone de uno de sus artículos, el registro y pago de las obligaciones por la contribución al Fondo Nacional de Vivienda, entre otros. Nosotros vamos a esta hora a hacer una pausa y retornamos.